Primera de Samuel, capítulo 17. Digan fuerte amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Señor, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra sabiduría. Como siempre lo digo, Señor, que no sea yo, que no entienda yo las letras literales, sino que lo que está detrás de las letras que tú quieres mostrarnos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y vamos a empezar en el versículo 1, pero no vamos a leer todo, nos vamos a saltar ahorita. Dice el título de este capítulo, me gusta como dice: David mata a Goliat. Gloria a Dios. Dice el número 1: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. Y nos saltamos hasta el versículo 22. Y dice: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del ejército viviente? 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo matará, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hasta ahí nada más. Tome su asiento glorificando al Señor. Aleluya. Y varias veces o muchas veces me ha tocado enseñar sobre David.
y cada vez que tomo esta lección encuentro algo diferente, y hoy no es la excepción. Estaba pensando, tengo algunos puntos aquí y yo siempre le digo a la iglesia, apúntelos para que se los lleve a su casa. Y si no, pues como quiera, yo siempre trato de grabar las lecciones, ponerla en las redes sociales para que se siga compartiendo este mensaje por todos lados. Entonces, cada vez encuentro algo diferente que Dios me va mostrando a través de esto. Y esto surgió porque hace unos días me habló mi esposa y me dijo que había tenido unas circunstancias en el trabajo de algunas personas que estaban difamando su integridad o su reputación, o ¿cómo se diría eso? Tu persona, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo? Inventando cosas para manchar tu testimonio, tu reputación. Y gloria a Dios, porque cuando el enemigo habla contra nosotros, ay Señor, es porque quiere matarnos, quiere matar ese testimonio, esa integridad. Pero cuando Dios habla, ay Señor, ese enemigo tiene que quedar mudo. Y ahorita le explico, porque me habla mi esposa y me dice esta circunstancia y le digo, pues vamos a orar, porque yo le dije algo y le dije, Dios te va a triunfar, Dios te va a hacer triunfar, Dios te va a exaltar con la misma arma de tu enemigo. Amén. Y eso se escucha bueno para el título de esto, ¿verdad? Ay Señor, ¿cómo es eso? Llego a la iglesia y una de las hermanas me dice, me habla una hermana, se comunica conmigo y me dice, pastor, tuve una circunstancia así en mi trabajo y todo. Ay Señor, van dos. Así que si a usted hoy, yo le pregunto a usted, si han hablado de usted o ahorita está en algún proceso de que están inventando cosas porque le quieren decir algo, usted tal vez te quieren decir miedoso, tal vez te quieren decir que no puedes, que tu Dios no te ayuda, tal vez te quieren decir que eres un débil, tal vez te quieren decir que ya estás solo. Bueno, el Señor nos va a hacer triunfar con la misma arma de nuestro enemigo. Ay, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, así que si ustedes están pasando por ese proceso, gloria a Dios. David, miren lo que pasa con la historia de David. Yo no lo voy a relatar completa porque es poco el tiempo que tenemos. Pero vaya usted a casa y lea de la historia de David. Cómo Samuel unge a David, lo unge para rey. Luego Saúl es desechado, perseguido, maltratado por un espíritu que Dios mismo le envía. No es un espíritu de Satanás, no, es mismo espíritu que Dios envió. Entonces, lo que hacía David, calmaba a Saúl. Y Saúl conocía a David. ¿Sí? Ese es un punto, póngalo atención. Porque cuando el espíritu malo llegaba a Saúl, en el principio David calmaba a Saúl con el arpa, cantando alabanzas, y es así, porque a veces solo se calma. Cuando usted toca una alabanza, dice, ay, es que moví la presencia de Dios, o el enemigo me dejó de atacar, pero solo se calma. Solo se calma el enemigo, no es que ya se fue no, solo se calma. Entonces, él conocía a David, pero cuando el espíritu fue creciendo, Saúl dejó que ese espíritu fuera creciendo y creciendo y creciendo. Llegó un día donde Saúl desconoció a David y lo quiso matar enfrente de él. Y desde ahí él quiere matarlo todo el tiempo que lo veía o que lo tenía enfrente. Cuando estaba calmado le decía, hijo mío, yo creo le palmeaba la espalda, pero cuando estaba atormentado por el espíritu lo quería matar. Y vemos que lo conocía. Y acuérdese eso, porque ese es otro punto más abajo.
Entonces, este David es ungido para ser rey. Y eso es lo que le molesta a Saúl, que vaya a ser rey. Donde él es desechado, ya le tenían ¿cómo se dice? El reemplazo de lo que, en lo que él falló. Había alguien más ya ahí. Entonces, este David, dice la Biblia que era joven. Y yo me imagino a un joven flaco, delgado, no era fuerte ni nada de eso, porque habla de sus hermanos que eran grandes, que iban al gimnasio, me imagino, estaban más guapos que David, porque dice que era hermoso, pero también dice que Samuel, cuando vio a su hermano mayor, dijo, este es. Mira nada más, este se ve que se va al gimnasio y bien peinado, me imagino, ojos verdes, azules, no sé. Pero habla algo también de él. Entonces, este David era flaco, me imagino, no tan alto, chaparro. Y hay algo importante que yo le digo a la iglesia: ser preguntón te lleva a algo bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Ser preguntón a veces es muy bueno. Cuando yo llegué a México, yo vine con las manos cruzadas porque yo solo veía. Yo allá le ayudaba a mi pastor, daba mensajes, predicaba, daba estudios. Cuando él no podía me decía, te encargas, y era la mano derecha del pastor. Llego aquí pues desconocido. No saben si soy un testimonio verdadero o soy un charlatán que viene y que habla y que dice yo esto y el otro y el otro. Y yo llegué con el pastor Nemesio y le dije, mire, aquí está el número de mi pastor, usted puede pedir referencias mías, yo no le voy a hablar de mí. Usted puede hablarle a mi pastor y le puede pedir referencias de mí. Me gustaría ayudarle, dar estudios bíblicos o ayudarle en alguna cosa. Me dijo, sí. Y yo pensé que me había olvidado. Porque a veces sí pasa, ¿verdad? Que Dios prueba nuestra paciencia. Que Dios nos prueba nuestro carácter para ver si es cierto que tú quieres trabajar. No es solo de llegar y decir, denme el piano, denme el púlpito, denme yo esto y el otro, y después está el piano y el púlpito y ya no sé ni si es el piano o el púlpito o qué es, pero no, el Señor a veces quiere ver verdaderamente, ¿vas a trabajar? Sí, Señor. Entonces ese cuando el Señor nos da, ¿verdad? Y este David llega, escucha a este hombre que está blasfemando contra el ejército temible, y no temible porque eran sanguinarios o porque eran buenos peleadores, sino el ejército del Dios viviente, dice aquí, era temido por su Dios. Pero este demonio que habitaba en esta persona tenía a Dios en poco. No me interesa, no, estos no son nada. Y David escucha a este hombre y dice, ¿qué le van a hacer al que mate a este gigante? ¿Qué le van a hacer? Y él pues escucha que el pueblo está diciendo, ¿escuchaste que al que venza al gigante, el rey primeramente le va a dar a su hija? Imagínate, el yerno del rey. Después dice que a su papá, del que venza ese hablador, le va a dar riquezas y va a poner su nombre en alto. Imagínate qué le hará al que mate a ese gigante. Y me imagino a David le llama la atención. Y vuelve a preguntar, porque ahí dice vuelve a preguntar. Ustedes lean ese capítulo, vuelve a preguntar, ¿qué le van a hacer al que venza a ese gigante? Pues, el rey le va a hacer yerno, y que le va a dar riquezas a su papá, y que lo va a vestir como no te imaginas. Y vuelve a preguntar una tercera vez, no se queda callado. Por eso yo digo que el ser preguntón nos lleva a un lugar bueno. Y no me estoy refiriendo a una posición, sino nos lleva a servirle a Dios. Entonces, David agarra y dice, ay, si yo veía que un león agarraba una de mis ovejas, ay, a ese león se iba chimuelo,
Sí saben qué es chimuelo, ¿verdad? Se iba sin dientes. Ya le tiraba los dientes con la onda. ¿Saben qué es la onda? Cuando estaba pequeño con mi abuelito todavía me llegó a enseñar la onda y me enseñó a practicar, ahí hice unos tiros. Y tirar con la onda es algo extremadamente difícil. Necesitas práctica, necesitas precisión, necesitas concentración. ¿Por qué? Porque si ustedes la han usado o han visto cómo se usa, son simplemente dos cuerdas unidas, y si usted quiere tirar hacia donde pone el ojo, está pensando que va a poner, que está pensando que está poniendo el ojo, y la piedra sale para allá, puede matar a alguien por allá, usted, o por acá, entonces necesita de concentración en qué momento va a soltar la piedra y salir. Dice, si un león venía, ese león se iba sin dientes. Si un oso venía, ese oso no le daba ganas de levantar las manos a mis ovejas. Y si las llevaba en la boca, yo iba y se las quitaba de las bocas y todavía les daba, que no le daban ganas de regresar a ese león ni a ese oso. Y dice, si este filisteo viene a agredirnos en nuestra propia casa, no, es como ese león que ha venido a agredirme a mi casa y quererme robar una oveja. Ese es el buen pastor, dice el Señor, aquel que deja las 99 y va en busca de la perdida, de la única, porque ¿cómo es que se pierden que se pierde una? ¿Y por qué se pierde? Bueno, tal vez se la llevó el león, tal vez se la llevó un oso, se la quiere comer. Y algo que me llama la atención a mí en la Biblia es que dice, Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero momento, analicemos esas palabras, porque yo digo, lo que está ahí, las letras, no quiere decir eso, sino lo que está detrás de las letras. Y el Señor dice, Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Está mintiendo el Señor? ¿O voy a blasfemar yo hoy contra el Señor? No. Yo he visto, veía la programación de Discovery Channel, de National Geographic, y todas estas donde salen animales, países y todo eso. Y en ninguno de esos programas yo vi que un león, cuando va a comerse una presa, llega de fanfarrón. ¿Saben qué es fanfarrón? Llega, ra, 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 aquí soy yo el que come. No. El león es sigiloso, igual que una pantera, igual que un tigre. Caminan sigilosamente, y los colchones que tienen en las patas, en las manos, son para no hacer ruido, por si pisa una rama seca y se va a quebrar, no suena como cuando usted va caminando bajo un árbol y hay hoja seca, va usted haciendo ruidero. Pero un león pisa esas hojas y no se escucha nada, y va. ¿Por qué? Porque si llega de fanfarrón, hay un animal que es muy, muy veloz, incluso más veloz que un chita, que se llama Malibú. Ese animal, cuando empieza a correr, el chita solo ve el polvo. Y ese león es más lento que un chita. Si llega de fanfarrón, no come. Y el Señor, pongamos atención, porque el Señor dice, Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Quiere decir el Señor que no te espantes, porque Satanás solo anda de fanfarrón, y tú te echas a correr con el grito y ni siquiera estaba aquí, porque dice ahí en esos programas que si un león lo escuchas aquí cerquitas, está a 1 kilómetro de lejos, y si lo escuchas a 1 kilómetro de lejos es porque está ahí a tu lado. Entonces el Señor nos está diciendo que tengas cuidado, que no te espantes. Solamente Satanás llega y te dice, tienes un cáncer, ya perdiste tu trabajo, ya no vas a tener dinero para alimentar a tus hijos. Mira nada más cómo te está tratando Dios, como a Job. Mira nada más, algún pecado hiciste, por eso Dios te tiene así.
Y viene Satanás y tú con los puros murmullos, o como, sí, ¿entienden? Murmullos, o solo nada más el de Satanás, ya estamos llorando, ya estamos, ay Señor, pero ¿por qué? Si yo te sirvo, yo quiero hacer algo para ti, trabajar para ti, ¿por qué tengo esto? Y solo es nada más aquí, murmullo. Por eso dice, Satanás anda como león rugiente, porque nada más anda espantando. Y ciertamente hay momentos que el león, cuando quiere marcar su territorio, grita y dice, aquí soy yo el que manda. Amén. Y uno se espanta con el rugido del león. Así que pongamos atención ahí, porque no es que Satanás anda, no es que el león anda buscando a quien devorarse literalmente, porque el ruido, si usted escucha a un león hoy ahí en la calle, ¿qué hace? Adiós, ahí nos vemos. El que no corrió se lo comió, ¿verdad? Entonces no es así, anda solamente espantando nada más. Bueno, y seguimos. Dice, ¿quién es este que ha venido a blasfemar? No ha hecho enojar al ejército, no me ha hecho enojar a mí. ¿Vino a ofender a quién? Dice, al Señor, a Jehová. Ha venido a ofenderlo a él, no al ejército, porque el ejército no es nada sin Dios. Yo no soy nada sin Dios, pero ha venido a ofender a Dios. Y Señor, yo comprendo que tú no necesitas a nadie en quien te defienda, pero dame la oportunidad de tirarle los dientes a este hablador. Gloria a Dios. Y dice, a ver, hay algo que me llama la atención, que lo leímos aquí ahorita, pero tal vez no le pusimos atención. Cuando David empieza a preguntar qué le van a hacer al que va ahí, yo digo, el que pregunta llega muy lejos. Dice el dicho, el que preguntando se llega a Roma. Dicen así, ¿verdad? Y preguntando aquí en la vida cristiana, pues llegamos más enfrente del Señor. Fueron oídas las palabras de David y escuchadas por el rey. Y dice el rey, a ver, tráiganme, ¿quién es ese que quiere ir enfrente de él? Porque este Saúl, que era el rey en ese entonces, dice que era un hombre gigante, era un hombre grande, del hombro para arriba salía, me imagino en ese entonces había gente alta en Israel. Los únicos chaparritos somos nosotros. Pero había gente alta en Israel. Y dice que Saúl de los hombros salía para arriba. Imagínense qué tamaño tenía Saúl, que salía. Pero en ese momento su miedo hace que se encoja. Como a veces nos dice Satanás, esto y esto y esto. Y sí. Por ejemplo, yo ahorita estoy en el proceso para ver si puedo arreglar la visa otra vez para ver a mi familia. Tengo 2 años que no veo a mi esposa, a mi niña. Y está creciendo y yo no estoy viendo el crecimiento de mi niña. Y a veces cuando escucho una noticia, no, que esto no, que no sirve porque no, está cancelado. Y a veces siento que como que digo, ay, pero ¿por qué, Señor? Sí. Y a veces mi esposa me habla y me dice, mira esto y esto y esto. Y otra vez se levanta uno ese espíritu otra vez. Pero a veces le hacemos caso a esas mentiras. Y el Señor quiere que tengamos paciencia. El Señor quiere que tengamos verdaderamente un espíritu de servirle antes de agarrar todo lo que vas a agarrar, lo que Él te va a dar, con el que Él te va a bendecir. Y dice que lo hizo venir. Dice, ven. A ver, ¿qué? Dice, yo lo voy a vencer. Porque yo vencía leones, vencía osos, vencía cualquier tipo de animal que viniera a comerse mis ovejas, y que no eran ni mías, eran de mi papá, eran de mi padre, pero yo las cuidaba. Y si a usted le dieron un orden de cuidar algo, es porque lo tiene que cuidar. No es se lo llevó el león, se llamaba, dice por ahí arrivederci, y lo deja que se lo coma el león. Y a veces pero ¿en qué cabe esto en una vida espiritual? Puede ser mi matrimonio, puede ser mi hijo, puede ser mi hija, puede ser cualquier cosa que uno le está dejando al león que se lo coma y se lo deja.
Puede ser su ministerio de usted. Como dije hace 8 días, ¿por qué llegamos tan lejos? ¿Por qué llegamos de otro país a este país? Bueno, aquí es ahora pues mi país, ¿verdad? Pero ¿por qué venimos de otro país a este país y venimos en sandalias? O no sé en el caso de ustedes cómo llegaron, pero llegaron con las manos vacías, llegaron sin nada. Ahora el Señor está empezando a hacer cosas para ustedes. Ahora ya traigo zapatos, venía en sandalias, Señor Jesús. Padre mío, que Señor, abre mis ojos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer? Tal vez no lo hacía allá, que ahora lo tengo que hacer aquí. ¿Y por qué el Señor me sacó de allá y me trajo aquí para aprender 2 o 3 o 4 o 5 simple cosas? Pues porque tal vez estabas muy cómodo allá donde estabas y aquí ahora la incomodidad te ha hecho, Señor. No hay duda que sin ti no somos nada. No hay duda que sin ti, Señor, no vamos a ver tu gloria, Padre mío. Así que, Señor, ¿qué nos quieres mostrar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres que veamos? Y este hombre agarra y dice, a ver, ven David, que a ver si es cierto que quieres ir. Sí, fuese león o fuese oso, yo le echaba la mano. Y hoy este filisteo quedará como uno de ellos, como ese león o como ese oso, sin dientes, solo hablando. Ay, Señor. Y dice, me gusta esta historia y cada vez encuentro algo maravilloso en ello. Dice, tomó su vara y su cayado. Y hay una lección en especial que tengo de eso, de su vara y su cayado, porque yo pensaba la vara y el cayado son 2 cosas diferentes que casi son iguales. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión, porque también está muy bueno. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril que llevaba. Los pastores siempre traen aquí una bolsa, o como le dicen bolsa, un morral o algo aquí traen. Y dice que tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ay, gloria al Señor. Yo digo, ¿por qué tomó 5 piedras? Había escuchado alguna vez a algún pastor, incluso a mi pastor, a otros pastores, y miren lo que sacan ellos de esto aquí que Dios les ha mostrado. Y mi pastor dice, ¿cuántas piedras tomó? 5. ¿Cuántas letras son en el nombre de Jesús? 5. ¿Cómo cabría esto ahí? Podría ser, ¿verdad? Otros dicen que David tomó 5 piedras porque tenía muy mala puntería. Y yo lo que vengo a decirle, tal vez porque eso es lo que Dios me reveló a mí, porque puede ser estas 2 cosas que ellos han dicho, porque tenía mala puntería, porque son las 5 letras del nombre de Jesús. Pero yo también digo que puede ser que sean 5 oportunidades. ¿Sí? Pueden ser 5 oportunidades. Ahora, ese gigante está grande para ponerle una piedra donde le toque. A donde le toque, yo le voy a dar. Se va sin dientes, pero se va sin dientes. Y toma 5 piedras. Ahora, si David no le da si no le da con la primer piedra, ¿cuántas oportunidades le quedan todavía? 4. O sea que, ¿cuántas ya tiró usted? Y no le ha podido dar a ese gigante. ¿Sí? ¿Cuántas piedras ha tirado usted? Y no le ha dado a ese gigante. O le ha dado en la panza y nada más rebota la piedra por allá. Porque el Señor, mire nada más cómo es maravilloso el Señor. Desde el principio de la Biblia, yo siempre digo, en Génesis está todo. Desde Génesis, usted empieza en Génesis y está todo lo que hay para acá. Pero venimos a Génesis y nos muestra demasiado. ¿Por qué? Porque desde el principio le dice el Señor al hombre, ¿tú le herirás? ¿En dónde? En la cabeza.
y ella te herirá en el calcañar. Todo, me imagino, saben qué es el calcañar, esta parte de acá abajo. Bueno, ese es otro estudio maravilloso también que hay que ver ahí, porque que está hablando del Señor Jesús en el futuro, cuando está en la cruz, donde le ponen los clavos. Es un estudio maravilloso ese. Pero bueno, venimos aquí y le dice: tú le herirás en la cabeza. Yo voy a poner hoy a Goliat como una anaconda, ¿sí? No como un gigante, como una anaconda. ¿Por qué? Dice: y el filisteo venía andando, acercándose a David, venía hacia David, y David venía hacia él. O sea que quiere decir que usted viene hacia su problema y su problema viene hacia usted. Aquí hay una opción: hacerme un lado y dejar que pase, como los cuando están en las corridas de toro y le hacen: pásele, y usted se hace un lado. Pero hay alguien que predicó un día esto, y yo lo voy a sacar aquí otra vez, que dice: si usted no pudo vencer al león o no pudo vencer al oso, ¿qué le hace pensar que va a poder vencer a ese? Porque a veces nos ponemos en una circunstancia donde nos justificamos a nosotros por ya tener, ya haber conocido, haberme bautizado, haber recibido el Espíritu Santo, y digo: todavía puedo entrar al bar y predicarles dentro del bar y no me pasa nada porque estoy con Hechos 2:38 y puedo, porque el Señor está conmigo. Pero eso se llama necedad. Y el Señor dice: no llames a tu hermano necio. Pero en este caso yo no lo estoy llamando, sino de que yo me estoy haciendo necio. Porque no porque esté el Señor conmigo, me voy a ir a meter a la cueva del león, donde sé que ahí está el león. Voy a hacer su almuerzo. Tenemos que cuidarnos, tenemos que estar bien con el Señor. Antes, si el Señor lo mete a la jaula del león como a Daniel, gloria a Dios, porque el Señor sabe por qué lo puso ahí. Pero si usted dice: a mí métanme a la jaula del león, no averiguando cómo es ese león, se va a convertir en almuerzo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice: el filisteo venía hacia él, y David venía hacia él también. Y cuando el filisteo miró a David, Dios mío, mira nada más este chaparro, mira este enano, le decimos enano cuando están chiquitos, mira este enano. ¿Piensas que soy un perro? Vienes conmigo, porque dice: tomó su vara, su cayado y sus piedras y su saco pastoril, su morral, su bolsa. Viene con un palo y dice: ¿vienes a mí con palos y piedras? Como si fuera yo un perro. Ay, dice: ven a mí, ven, acércate más y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahora, yo le dije hace un ratito: con tus mismas armas, con las mismas armas del enemigo, o con la misma actitud, o no actitud, con la misma arma o con las mismas artimañas del enemigo, Dios te va a hacer triunfar. Y como que se escucha así como: ¿cómo? ¿Cómo sería eso? Porque escuchen la connotación que le dice el filisteo a David. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo el filisteo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No provocaste al ejército, no me provocaste a mí, lo provocaste a él. Y por eso él te va a mandar a cerrar la boca, porque lo has provocado a él. Gloria al Señor. Y miren lo que le dice: el Señor te entregará hoy en mi mano. No dice en mis manos,
porque ni siquiera voy a usar mis dos manos contigo, Goliat. Te va a entregar en mi mano. En mi mano te va a entregar. Y miren lo que David le dice al filisteo: yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy quiero preguntarle yo a David, porque ese mensaje, este texto me llamó la atención. David, quiero hacerte una pregunta, David, y póngale atención ahí en ese versículo, en el versículo 46. Le dice: yo te venceré y te cortaré la cabeza. Pero quiero hacerte una pregunta, David. ¿Con qué le vas a cortar la cabeza si tú no traes espada? Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Ay, el de Satanás anda ahí, anda hablando de ti, que esto. A mi esposa le dijeron que andaba metiéndose con otras personas. Yo conozco a mi esposa. Y sé que no. Mi esposa me conoce a mí y sabe perfectamente que no ando con otras mujeres. ¿Por qué? Porque desde que ella y yo decidimos servirle al Señor, desde ese momento nosotros dijimos: no hay nadie más. Mi esposa un día me dijo: yo no te amo. Sí, te tengo amor y estoy contigo, pero a quien yo amo es a Dios. Amén. Tú eres mi esposo y no siento que te amo, no de una forma que me maltrata, no. Lo que amo más que a ti se llama Jesús. Y tú eres mi compañera, estoy contigo, te voy a servir, voy a estar contigo, acompañándote, haciendo todo, chiqueándote, dice ella, que consintiéndote. Pero a quien amo es a Dios. Y si amo a Dios, te amo a ti. Entonces, eso se tiene que verdaderamente, y le dije: no te preocupes, que Satanás va a quedar sin cabeza, con sus mismas palabras. ¿Por qué? Porque miren lo que dice David aquí: yo te cortaré la cabeza y daré hoy, no tu cuerpo, no dice tu cuerpo. Es lo que me llama la atención, el valor de este hombre, siendo que era un niño, siendo que era un desnutrido, ¿saben? Desnutrido, flaquito, desnutrido, chaparro. Este chaparro, este enano, este desnutrido, este joven, hoy no le va a dar a las bestias del campo tu cuerpo. No. Le va a dar los cuerpos. ¿Sí? No uno, todos los cuerpos de los filisteos. Ay, yo no sé cuántos demonios están atacándolo hoy a usted. Cuántos, si trajo de donde vino, trajo una legión que quieren decirte: que aquí no te quieren, aquí esto, aquí el otro, aquí no vas a servir a Dios. No, yo no sé quién está hablando hoy contigo, dónde te trajo Dios y te puso aquí por una razón. Ay, si Dios te trajo aquí es por una razón. Dios me trajo aquí, tal vez a mí, para enseñarme humildad. Señor, desde allá cientos, miles de kilómetros para enseñarme humildad. Sí, porque allá no hubieses tenido la humildad que me tienes aquí hoy. Amén. ¿Por qué te trajo Dios? No sé, Marcos, ¿por qué? Pero Dios te trajo para que te dieras cuenta que sin Él no eres nada. No eres nada. Dice: y daré a las aves del cielo y a las bestias del campo los cuerpos de los filisteos. Y toda esta tierra, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y metiendo su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente, y esto no lo quiero decir por ustedes, hermanos, no, la palabra del Señor siempre llega a tiempo. Antes de la arrogancia, antes de la caída, dice, siempre tiene que venir. Si no hay arrepentimiento, llega uno al orgullo. Si no hay arrepentimiento, llega al infierno.
Pero si hay arrepentimiento, uno no llega a estas cosas que el Señor, por eso viene la palabra todo el tiempo. Y dice, este cayó en rostro a tierra, quedó postrado, no ante David, no, quedó postrado ante el hombre que venía con la presencia del Señor. Llegó con la presencia del Señor y así mismo venció al gigante y el gigante quedó besando la tierra. La piedra quedó incrustada en su cabeza porque ciertamente el Señor desde el principio dice, tú le herirás ¿en dónde? En la cabeza. Y dice, así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató. Sin tener David espada en su mano. Entonces es lo que me llama la atención aquí. Dice que David corrió. Cuando uno está siendo atacado por el enemigo y uno le da un derechazo al enemigo que cae ahí, uno no se espera diciendo, levántate, a ver, eso es fanfarrón, eso es, ¿cómo se dice? Que es ser ingreído, porque piensas que le diste un buen derechazo y cayó, lo vas a volver a tirar de otro derechazo, pero hay gente que se levanta y cuando se levanta, el que está caído es el otro. Entonces, antes de que este gigante se despertara por si acaso, se echó a correr David, agarró su espada del filisteo y le cortó la cabeza. Esto quiere decir que con la misma espada que el filisteo pensaba cortarle la cabeza a David, con esa misma espada David le cortó la cabeza al filisteo. Con sus mismas palabras, porque le dijo, ven a mí y yo daré tu carne a las aves y a las bestias. Y David dijo, no, tú ven a mí porque yo daré la carne de ustedes a las bestias y a las aves. Y con sus mismas palabras le cerró la boca, le quitó la cabeza. Hay algo que me llama la atención aquí y eso quiero que lo entiendan mis hermanos, porque de donde yo vengo, de donde yo nací, ahí usted ve víboras, serpientes y anacondas. Sí, allá sí ve anacondas gigantes, víboras gigantescas. Y muchas veces miré que cuando alguien le cortaba la cabeza a una serpiente, a una víbora, a algo que se asemeja ahí, víbora, serpiente, como le quieran decir, le cortaba la cabeza, y si se la cortaba más larga de lo normal, porque hay una cierta distancia donde la cabeza no tiene movimiento, donde la cabeza no tiene, ya se queda completamente inmóvil, pero si usted le corta un poquito más después de la cabeza, esa todavía cabeza tiene vida, no se muere por completo, tiene movimiento. Si usted viene y le pica un palo, esa serpiente todavía agarra y quiere morder. Y hay que tener cuidado, porque hay que ser valientes para ir a agarrar la cabeza de la serpiente, o hay que ser muy astuto para agarrar la cabeza de la serpiente y jugar con ella. Otra cosa, hay que ser de valientes, quitarle la cabeza a Satanás y todavía jugar con ella, porque puede tener todavía algo ahí y te va a perjudicar. Te va a perjudicar. ¿Por qué? Porque dice, y David en el 54 dice, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero sus armas de él la puso en su tienda. Y me llamó la atención que quería decir eso, que agarró la cabeza del filisteo y se la llevó. ¿Para qué? No dice que David era presumido, no dice que David era altivo o que así, pero ¿por qué agarró la cabeza y la llevó a mostrar? Miren lo que yo hice. ¿Cómo la agarró David? No sé, tal vez así, o la agarró así. ¿Y qué tiene que ver esto, mis hermanos? Pues que el único que es cabeza se llama Jesús. Y el único que es cabeza en el hogar es ¿quién? ¿La mujer? El hombre.
y usted ponerse, usted dice el Señor en su palabra, tú serás cabeza y no cola. Te está dando autoridad a ti. Pero al alzar la cabeza de Goliat, no sé cómo David la agarró, no dice, no especifica, pero si la agarró así, o la hizo así enfrente del público, David agarró y alzó la cabeza del enemigo por encima de su cabeza. Amén. ¿Y esto qué? ¿Qué tiene que ver esto? Pues que David puso en alto la cabeza de su enemigo, por encima de su cabeza. Y cuando empieza él a tener problemas, dificultades, ahí me hace ver a mí, no estoy diciendo que esto dice la Biblia, pero me hace ver a mí, ¿qué dijimos? Si usted es bastante astuto para seguir jugando con la cabeza de la serpiente para que no te dé una mordida, hágalo. Pero usted es astuto. Pero si usted sabe que es mejor cortarle la cabeza y dejarla ahí tirada, que se la coman las aves o las bestias del campo, porque usted ya tuvo esa victoria. Usted no tiene que andar presumiendo que usted le quitó la cabeza a Satanás y andar de fanfarrón, decimos aquí, de altivo, presumiendo, mire lo que hice. No, dice que las mejores, ahí mire, lo leímos ahí, y ahorita ahí lo leí yo ahí, me acordé de esto también. Las peores batallas, dice, son para los mejores guerreros. Las peores batallas, pero usted cuando le corte la cabeza a Satanás, no la alce. No, ¿a quién tiene que alzar usted? Al Señor. Señor, gracias que me diste esta victoria. Gracias, Señor, que, ay, Dios mío, en el camino, Señor, venía sufriendo, venía, Señor, pidiendo que no quedara aquí. Y llegué aquí, Señor. Gracias que me trajiste, Padre mío, que llegué con bien. Gracias, Señor. Te debo mi vida. Y porque te debo mi vida, te voy a servir. Fíjense, acuérdense que yo les dije que Saúl conocía a David. Pero aquí en esta lección yo encontré, y dice, cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Momento, si era David que pasaba la presencia del rey todo el tiempo, ¿cómo es que no lo conocía? Amén. ¿Cómo es que no sabía quién era? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Momento, si los dos, ni modo que el general pase de la vista gorda no sabiendo quién está con el rey, si lo que tiene que hacer es proteger al rey. ¿Cómo es que se les pasó? No, hay algún significado aquí que el Señor nos quiere mostrar. Dice: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en la mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió: soy yo, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Y qué significa esto, mis hermanos? Que cuando usted no hace nada para Dios, nadie te conoce. Nadie te conoce. Nadie. Aparentan conocerte. ¿Sabe cuándo uno es conocido? Y no por la gente, sino por Dios. Cuando obedece su palabra, cuando uno verdaderamente hace lo que el Señor tiene para nosotros, es cuando somos conocidos por Él. Es cuando Él le dice al mundo entero: he aquí, mira mi siervo perfecto. Y también nos va a probar, porque es así el Señor. ¿Por qué es así? Porque quiere gente perfecta, quiere gente verdaderamente, ay, Señor Jesús. ¿Y por qué digo que David alzó la cabeza? Bueno, porque en el capítulo 21 dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo?
Y bajamos más adelante en el 3, dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dijo David, dame 5 panes o la que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano. ¿No tiene pan común? No, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aún en el viaje, aunque el viaje es profano, cuánto más serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, que ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. 8. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote le respondió, ¿la espada de quién? Otra vez. ¿Por qué Dios quiere que estés con el arma de tu enemigo? Ay, Señor Jesús. ¿Por qué quiere que tengas el arma de tu enemigo con la que te iba a asesinar? Tal vez porque alzaste demasiado la cabeza de tu enemigo al matarlo. Y dijiste, esta es la cabeza. Y la cabeza de él quedó por arriba de tu cabeza. Cuando tú tienes que ser cabeza y no cola, dice el Señor. Entonces, por eso yo le dije, Señor, este título, con la misma arma de mi enemigo voy a triunfar. ¿Por qué? Porque cuando salió, dice, no llevaba arma, pero el sacerdote le dijo, aquí está el arma, la espada de Goliat. La espada de Goliat, ¿qué dice? ¿Dónde está? El filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Pero si vuelven a la historia, parece confuso, porque cuando David asesinó a Goliat, le quitó la cabeza, dice que se llevó sus armas. ¿Y sus armas dónde las puso? En su tienda. Ahora, ¿qué hacía el arma de Goliat aquí con el sacerdote? ¿Cómo es que apareció el arma ahí con el sacerdote? ¿No está raro esto? Momento, Señor. ¿Cuánto sufrió David? Lean la historia de David. Mucho. ¿Por qué? No dice que David era presumido, tampoco altivo. Lo que hizo es llevarse la cabeza de su enemigo. Pero ¿cómo la puso? ¿En dónde la puso? Porque si usted tal vez quita la cabeza de la serpiente, lo que yo haría es una patada y que quede por allá. No llevarme la cabeza y andar de presumido. Ahora me van a llamar matagigantes. No. Ahora el enemigo viene con sus artimañas, con sus palabras, con sus armas y quiere quitarte a ti la cabeza. Ven para quitarte la cabeza, para que veas cómo tu Dios no hace nada por ti, para que veas cómo tu Dios ni siquiera te va a defender. Ay. Y lo que no sabes es que Dios te va a dar el arma que Él trae para quitarte la cabeza, el arma que Él trae para decir que tú andas, que te andan difamando a tu esposa, a tu esposo, que andan así. Ay, Señor Jesús, Dios lo va a usar para darte a ti la victoria, para demostrarle a Satanás que no tiene que andar hablando la boca porque tu esposa quizás le estaba predicando o tu esposo le estaba predicando a alguien más, pero prediquen. Y ahora dicen,
es que anda de mujeriego, es que ahora dice, es que anda de, a las mujeres, ¿cómo se le dice? Mujeriego a los hombres, y a las mujeres, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se les dice? Como ahora que tu esposa anda ahí, pues a cosas que no, ¿verdad? Entonces, no. Cuando alguien nos vea con alguien, traten de llevar a alguien más. Un hijo, una hija, no salgan solo, porque Satanás quiere difamarte, quiere decirte, tu esposa que tú amas anda con alguien más, tu esposo que tú amas, mira, anda con alguien más. No. Traten de no, si es hombre, prediquen, si es mujer con mujer, prediquen, pero si es alguien más, traten de llevar una compañía, porque Satanás nos quiere difamar. Satanás quiere decir que nosotros no tenemos principios, que no tenemos valores. No, sí los tenemos. Tenemos un Dios todopoderoso que nos va a proteger, siempre y cuando yo no sea necio. No porque tenga el Espíritu Santo me voy a meter a una cantina a predicar. No, ahí no. Hay un lugar más. Ahí están las calles, ¿por qué no predicas en las calles? Que tiene que ser una cantina. No, el Señor quiere darnos la victoria. El Señor, y al último, dice, le da los panes que no le es lícito comer a una gente normal, no le es lícito. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué no es lícito que una persona comía el pan de la proposición, el pan sagrado? Porque era exclusivamente para los sacerdotes, nada más. Y un sacerdote no podía ser rey, ni el rey podía ser sacerdote. Y eso lo di en un estudio. ¿Por qué? Porque el rey se manchaba de sangre yendo a la guerra, y un sacerdote no tenía que mancharse de sangre. Y un sacerdote no podía ejercer la ley autoritaria del rey. Por eso no podía ni ser ni el sacerdote rey, ni el rey sacerdote. Y hoy en día, ¿qué es el pan de la proposición? ¿Qué es ese pan? Porque el Señor Jesús viene y dice, yo soy el pan de vida. Y este pan que estaba en la proposición, la mesa de la proposición, era el pan que hoy se come. Ay, Señor Jesús. Los sacerdotes comían ese pan y les daba vigor, les daba fuerza, lo tenían que renovar constantemente, como nosotros renovamos la palabra hoy, mañana, pasado, y ahora nosotros la comemos. Dice, el que coma de mí no tendrá hambre jamás. Y David, ¿por qué David? ¿Por qué estaba prohibido? Porque David iba para rey y podía mancharse, pero le dice el Señor, tiene misericordia de David, y le dice, si tú y tus criados, tus muchachos han estado lejos, han estado limpios, pueden comer, porque si no comen estando limpio, si tú comes o piensas que comes de la palabra y no estás limpio, no hay beneficio, no hay nada. Pero si tú comes estando limpio, es una revelación a ti. Los misterios son para sus hijos, los misterios son revelados para su iglesia, pero al mundo se le hablan parábolas porque no comprenden qué es lo de Dios. Pero el Señor, cuando estamos limpios, nos da una palabra maravillosa, nos revela qué hay detrás de las letras. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, renueven la palabra, no se olviden del Señor. Satanás anda queriéndote asustar, anda como león rugiente, hablando de ti, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, anda hablando. Pero una cosa también, hay que estar bien afirmados en la palabra del Señor para que Dios nos dé la fuerza y la puntería que le dio a David. Porque cuando David tiró la piedra, no la tiró a pegarle en el estómago o a tirarle en los pies. Le tiró donde estaba previsto, donde estaba profetizado desde el principio, en la pura cabeza. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, cuando ustedes están afirmados con el Señor, la piedra va directamente a la cabeza de Satanás. Satanás viene y te quiere avergonzar, y Satanás queda avergonzado con lo que te viene a insultar, y Dios te exalta con lo que te venían a insultar a ti. Con eso Dios te exalta a ti. Gloria al Señor. Pongámonos de pie. Aleluya, Señor. Primera